Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos al área de ciencias naturales. Hoy ya trabajaremos nuestra última unidad, ¿no? Culminamos ya nuestra unidad. Pues nuestro título de nuestra unidad es Sistema Digestivo y Nutrición. En ella veremos qué es el aparato digestivo, por qué es importante la digestión, cómo funciona el aparato digestivo. ¿Cómo controla el cuerpo el proceso digestivo? ¿Qué es nutrición? Tipos de nutrición, consecuencias de una mala alimentación. ¿Qué es la pirámide nutricional o alimenticia? Son los temas a tratar en nuestra última unidad. Comenzaremos. ¿Qué es el aparato digestivo? El aparato digestivo está formado por el tracto gastrointestinal, también llamado tracto digestivo, y el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. El tracto gastrointestinal es una serie de órganos huecos unidos en un tubo largo y retorcido que va desde la boca hasta el ano. Los órganos huecos que componen el tracto gastrointestinal son la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y el ano. El hígado, el páncreas y la vesícula biliar son los órganos sólidos del aparato digestivo. El intestino delgado tiene tres partes. La primera parte se llama duodenum. El duodeno, el yeyuno, está en el medio del ileón, está al final. El intestino grueso incluye el apéndice, el ciego, el colon y el recto. El apéndice es una bolsita con forma de dedo unida al ciego. El ciego es la primera parte del intestino grueso. El colon es el seguimiento y el recto es el final del intestino grueso, como vemos justamente en la ilustración. Las bacterias en el tracto gastrointestinal, también llamadas floras intestinales o microbiota, ayudan con la digestión, parte de los sistemas nerviosos y circulatorios, que también ayudan. Trabajando juntos los nervios, las hormonas, las bacterias, la sangre y los órganos del aparato digestivo digieren los alimentos y líquidos que una persona come o bebe cada día. ¿Por qué es importante la digestión? La digestión es importante porque el cuerpo necesita los nutrientes provenientes de los alimentos y bebidas para funcionar correctamente y mantenernos sanos. Las proteínas, las grasas, los carbohidratos, las vitaminas, todos enlazan un externo en él. Los minerales enlazan justamente lo externo del energía y el agua son los nutrientes. El aparato digestivo descompone químicamente los nutrientes en la parte de lo suficientemente pequeña, como parte del cuerpo que pueden absorber los nutrientes y usarlos como energía, como crecimiento y reparación de las células. Las proteínas se descomponen químicamente en aminoácidos. Las grasas se descomponen químicamente en ácidos grasos glicéricos. Los carbohidratos se descomponen químicamente en azúcar simples y el aparato digestivo se descompone químicamente los nutrientes en partes de lo suficientemente pequeñas como parte del cuerpo para que sean absorbidas. ¿Cómo funciona este aparato digestivo? Cada parte del aparato digestivo ayuda a transportar los alimentos líquidos a través del tracto gastrointestinal, a poder descomponer químicamente los alimentos y líquidos en partes más pequeñas o en ambos casos. Una vez que los alimentos han sido descompuestos químicamente,
en partes de lo suficientemente pequeñas, el cuerpo puede absorber y transportar los nutrientes a donde lo necesitan. El intestino grueso absorbe el agua y los productos desechos de la digestión se convierten en heces. Los nervios y las hormonas ayudan a controlar el proceso digestivo. El proceso digestivo, tanto en los órganos, movimientos, su juego digestivo son añadidos y las partículas de alimentos que son descompuestas químicamente. La boca, justamente su movimiento es masticar, ¿no? Y sus jugos digestivos que son añadidos son la saliva. Las partículas de alimentos que son descompuestas químicamente son los almidones, un tipo de carbohidrato. El esófago, justamente su movimiento es la peristalsis. No tiene ningún jugo gástrico, digestivo y justamente sus partículas tampoco alimentan. El estómago, ¿cuál es el movimiento? El músculo superior en el estómago se relaja para permitir entrar los alimentos y el músculo inferior mezcla los alimentos con el jugo digestivo. Su jugo digestivo añadido son los ácidos estomacales y las enzimas digestivas. ¿Qué partículas de alimentos son las que se descomponen químicamente? Son las proteínas. En el intestino delgado, su movimiento es la peristalsis. Su jugo digestivo añadido son los jugos digestivos del intestino delgado. Y sus partículas de alimento son las harinas, proteínas y carbohidratos. En el páncreas no hay ningún movimiento. Su jugo digestivo son los jugos pancreáticos y sus partículas de alimentos que son descompuestos químicamente son los carbohidratos, grasas y proteínas. En el hígado no hay ningún movimiento y su jugo digestivo añadido son las bilis. Sus partículas de alimentos que son descompuestos químicamente son las grasas. En el órgano del intestino grueso, su movimiento es la peristalsis. No tienen ningún jugo digestivo añadido y sus partículas de alimentos que son descompuestas químicamente son las bacterias. En el intestino grueso también puede descomponer químicamente los alimentos. ¿Cómo se transportan los alimentos? ¿Cómo se transportan los intestinos a través del tracto gastrointestinal? Estos alimentos, ¿no? Los alimentos se transportan a través del tracto gastrointestinal mediante un proceso llamado peristalsis. Los órganos grandes, huecos, y el tracto gastrointestinal contienen una capa muscular que permite que sus paredes se muevan. El movimiento empuja los alimentos y los líquidos a través del tracto gastrointestinal y mezcla el contenido dentro de cada órgano. El músculo detrás de los alimentos se contrae y empuja los alimentos hacia adelante, mientras que el músculo que está enfrente a los alimentos se relaja para permitir que los alimentos se movilicen. Este proceso digestivo justamente empieza cuando una persona se pone justamente su comida en la boca y comienza a masticar y digerir. La boca. Los alimentos comienzan a movilizarse a través del gastrointestinal cuando una persona come. Cuando la persona traga, la lengua empuja los alimentos hacia la garganta. Un pequeño colágeno de tejido llamado epiglotis se pliega sobre la tráquea para evitar que la persona se ahogue y así los alimentos pasan por el esófago. El esófago, una vez que la persona comienza a digerir, comienza el proceso que se vuelve automático. El cerebro envía señales a los músculos del esófago y las peristalsis empiezan ahí. El esfínter esofágico inferior. Cuando los alimentos llegan al final del esófago, un anillo muscular llamado esfínter esofágico inferior se relaja y permite que los alimentos pasen al estómago. Este esfínter usualmente
permanece cerrado para evitar que lo que está en el estómago fluya de regreso al esófago. En el estómago, después que los alimentos entran al estómago, los músculos del estómago mezclan los alimentos y líquidos con jugos digestivos. El estómago vacía lentamente su contenido llamado quimo en el intestino delgado. En el intestino delgado, justamente los músculos del intestino delgado mezclan cada uno de estos jugos digestivos del páncreas al intestino y lo empujan hacia adelante. Mientras que en el intestino grueso, productos de desechos del proceso digestivo incluyen partes no digeridas de los alimentos, líquidos y células viejas de revestimiento del tracto gastrointestinal. El intestino grueso absorbe agua y cambia los desechos de líquidos a heces. La peristalsis ayuda a movilizar las heces hacia el recto. En cambio, en el recto es el extremo inferior. El intestino grueso, el recto, almacena las heces hasta que las empuja fuera del ano durante una defecación. Pero ¿cómo funciona el aparato digestivo para descomponer químicamente los alimentos en pequeñas partes que el cuerpo puede usar? A medida que los alimentos se transportan a través de un tracto gastrointestinal, los órganos digestivos se descomponen químicamente los alimentos en partes más pequeñas, usando así los movimientos como masticar, exprimir y mezclar. Los jugos digestivos como ácidos estomacal, bilis y enzimas. En la boca, justamente, el proceso digestivo comienza en la boca cuando una persona mastica. Las glándulas salivales producen saliva. Un jugo digestivo humedece los alimentos para transportarlos más fácilmente por el esófago hacia el estómago. La saliva también tiene una enzima que comienza a descomponer químicamente los almidones en los alimentos, ¿no? Es así que la boca, sus partes que contienen justamente un paladar, una úvula, una lengua y sus dientes, ¿no? Para que luego pase todo digiera por una faringe a un esófago. Por las glándulas salivales que posee nuestra boca, a los intestinos pasarán tanto a nuestros hígados, vesículas, conductos biliares, los intestinos delgados a intestinos gruesos para luego ser defecados, como decíamos. El esófago después de digerir, o sea, de tragar, como dicen, la, la peristalsis empuja la comida por el esófago hacia el estómago. Este estómago, las glándulas situadas en el revestimiento del estómago producen ácidos estomacales y enzimas que descomponen químicamente los alimentos. Los músculos del estómago mezclan la comida con estos jugos digestivos. Luego en el páncreas se produce un jugo digestivo que tiene enzimas que descomponen químicamente los carbohidratos, grasas y proteínas. El páncreas suministra el jugo digestivo al intestino delgado a través de pequeños tubos llamados conductos. El hígado. El hígado al producir un jugo digestivo llamado bilis que ayuda a digerir las grasas y algunas vitaminas, los conductos biliares transportan la bilis desde el hígado hasta la vesícula biliar para ser almacenado o hasta el intestino delgado para ser usado. La vesícula biliar almacena la bilis entre comidas. Cuando una persona come, la vesícula biliar exprime bilis hacia el intestino delgado a través de los conductos biliares. El intestino delgado es el que produce un jugo digestivo, el cual se mezcla con la bilis y un jugo pancreático para completar la descomposición química de proteínas, carbohidratos, grasas. Las bacterias producen algunas de las enzimas necesarias para poder digerir los carbohidratos y también absorber agua como otros nutrientes. El intestino grueso.
En el intestino grueso, más agua se transporta del tracto gastrointestinal hasta la torrente sanguínea. Las bacterias ayudan a descomponer químicamente los nutrientes restantes y producen vitaminas K, enlaces internos del NIH, los productos de desechos de la digestión. Inclusive las partes de los alimentos que aún son demasiado grandes, se convierten en heces. Pero ¿qué le sucede a los alimentos digeridos? Una vez que son digeridos, el intestino delgado absorbe la mayoría de estos nutrientes en estos alimentos y el sistema circulatorio los pasa a través del cuerpo para almacenarlos o usarlos. Ahí, las células especiales que ayudan a que los nutrientes sean absorbidos crucen a revestimiento. Estos son revestidos intestinalmente para pasar a la torrente sanguínea. La sangre transporta azúcares simples, aminoácidos, glicerol y algunas vitaminas y sales al hígado. El hígado almacena y procesa para que puedan ser distribuidos los nutrientes al resto del cuerpo cuando es necesario. El sistema linfático enlaza lo externo del NIH, una red sanguínea que transporta glóbulos blancos y un líquido llamado justamente a través de un cuerpo para combatir las infecciones que absorben ácidos grasos. En vitaminas. El cuerpo usa azúcares, aminoácidos, ácidos grasos y glicerol para que puedan cada una de estas sustancias absorberlas necesarias para la energía, el crecimiento y la reparación de las células. ¿Cómo controlar el cuerpo el proceso digestivo? ¿Cómo va a controlar eso? Las hormonas y los nervios trabajan juntos para ayudar a controlar el proceso digestivo. Hay señales que fluyen desde el tracto gastrointestinal y que van de idea justamente de ida y vuelta al tracto gastrointestinal, al cerebro. Las hormonas, las células que recubren el estómago e intestino delgado, producen y liberan hormonas que controlan el funcionamiento del aparato digestivo. Estas hormonas le comunican al cuerpo cuándo debe producir jugo. Estos jugos digestivos y que envía señales hacia el cerebro, indicando así a una persona que tiene hambre o está llena. En cambio, el páncreas también produce hormonas que son importantes para justamente nuestra digestión. Los nervios. El cuerpo tiene nervios que conectan al sistema nervioso central con el aparato digestivo que controla algunas funciones digestivas. Por ejemplo, cuando una persona ve o huele comida, el cerebro envía una señal que hace que las glándulas salivales le hagan a la boca agua para prepararla para comer. El cuerpo también tiene un sistema nervioso entérico que compuesto de nervios dentro de las paredes del tracto gastrointestinal. Cuando los alimentos estiran las paredes del tracto gastrointestinal, los nervios del CSNE liberan muchas sustancias del tracto gastrointestinal. Los nervios del SNE liberan muchas sustancias diferentes que aceleran o retrasan la movilización de los alimentos y la producción de jugos digestivos. Los nervios envían señales para controlar las acciones a los músculos del intestino de contraerse o relajarse con el fin de empujar los alimentos a través de los intestinos. ¿Qué es una nutrición? La nutrición es el proceso biológico que ocurre en un ser vivo cuando su organismo absorbe los alimentos y líquidos de los nutrientes que necesitan para el crecimiento y desarrollo de las funciones vitales. A través de la alimentación, el organismo incorpora hidratos de carbono, vitaminas, minerales y proteínas y grasas.
Los seres humanos consumen distintos tipos de alimentos, pero luego este proceso físico-químico, el cuerpo incorpora estos nutrientes y estos alimentos los transforman en energía para poder desarrollar principales funciones como el movimiento, la reproducción, el crecimiento. Una buena y variada alimentación ayuda justamente al correcto funcionamiento de un organismo. Y para eso se debe incluir a las comidas distintos tipos de alimentos que aporten los diferentes nutrientes. Para mantener un cuerpo sano y equilibrado, es importante conocer los tipos de nutrientes que existen, regular la cantidad de alimentos que se debe ingerir de acuerdo a las necesidades físicas personales, realizar actividades físicas y mantenernos hidratados. Con una buena alimentación pueden ser evitadas o aliviadas muchas enfermedades comunes o propensiones a desarrollarse una enfermedad. Cuán importante es saber alimentarnos, qué debemos ingerir correctamente para una buena salud, pero no solamente la alimentación. Mire que debemos recalcar que también una actividad física nos ayuda justamente para nuestro cuerpo, para estar sano. También se le utiliza el término nutrición para hacer referente a la ciencia que estudia la alimentación y su relación con justamente con salvar justamente al ser humano. La nutrición estudia los procesos que permite al organismo justamente ayudar en los nutrientes de alimentos y tiene en cuenta variables como justamente a tener una buena dieta equilibrada, a mantenerse hidratado, a realizar ejercicios físicos de forma regular, como les manifestaba anteriormente, ¿no? Estos tipos de nutrientes, los seres vivos pueden llevar adelante dos tipos de nutrientes: nutrición autrótrofa y nutrición heterótrofa, ¿no? La nutrición autrótrofa es el tipo de alimentación que llevan a cabo organismos que producen su propio alimento, como las plantas y algunas bacterias. Estos organismos tienen la capacidad de sintetizar sustancias simples e inorgánicas para convertirlas en sustancias orgánicas y complejas que usan en sus procesos metabólicos. Las autótrofas son llamadas organismos productores y crean la materia orgánica a partir del dióxido de carbono y utilizan químicos o la luz como energía. La nutrición heterótrofa es el tipo de alimentación que se lleva a cabo en organismos que se alimentan de otros para poder sobrevivir. En este grupo están las bacterias, los hongos, los organismos descomponedores y los animales como organismos consumidores. Los principales nutrientes son las sustancias que están presentes en los alimentos y que el organismo del ser humano utiliza para realizar sus funciones vitales. Es importante conocer los diferentes tipos de nutrientes, los beneficios que traen al cuerpo y las funciones que cumple cada uno, para así tener una alimentación saludable y equilibrada que aporte a todo lo necesario a nuestro organismo. Existen dos tipos principales de nutrientes: los macronutrientes, que son nutrientes que el organismo requiere en grandes cantidades y son responsables de introducir energía al cuerpo. Las proteínas son macromoléculas que están formadas por aminoácidos y que realizan funciones vitales dentro del organismo, entre las que se destaca el desarrollo de células y tejidos. El cuerpo está formado por distintas proteínas y cada una cumple una función específica. Ejemplo, la queratina desarrolla tejidos como el pelo y las uñas. La fibrina interviene en el proceso de coagulación. La hemoglobina transporta oxígeno desde los pulmones al resto del cuerpo y los anticuerpos son partes del sistema inmunitario y protegen y combaten infecciones. Algunos de los alimentos que aportan proteínas al organismo son el pescado, el pollo, huevos, soya, carne roja, frutos secos, legumbres, entre otros.
son cada uno del que pertenecen justamente a estas proteínas en nuestra pirámide alimenticia. ¿Cuáles son los hidratos de carbono? Son moléculas que aportan la energía en el cuerpo. Necesitan para realizar toda su función. Los hidratos son nutrientes muy importantes para el organismo y cuando ingresan al cuerpo son convertidos en glucosa, que es el tipo de azúcar que permite el funcionamiento celular. Algunos ejemplos de hidratos de carbono son el almidón, la fructosa, la maltosa y la lactosa. Existen dos tipos principales de hidratos de carbono. Los hidratos complejos, que son asimilación lenta, que producen sensaciones de saciedad y están en alimentos como el arroz, las pastas, el pan, las legumbres y la papa. En cambio, los hidratos de carbono simples, que son asimilados por el cuerpo de la forma más rápida, no generan sensación de saciedad. Y estos alimentos son como el azúcar, que están presentes en frutas y verduras, y el azúcar que se agrega a los postres, dulces o tortas. Muchísimas gracias, que el Señor Jesús me los bendiga. Les deseo éxitos en sus proyectos. Felicidades al culminar nuestra unidad. Bendiciones.